hermano, hermana, le invito a estudiar la Biblia. Si usted dice, la importancia de venir a la iglesia está en el simple hecho que estudiamos la palabra de Dios. Es el estudio de la Biblia lo que en realidad encontramos en el Nuevo Testamento. Es el estudio de la Biblia lo que caracteriza al creyente. No solamente la estudia, la ama y la practica. Le invito entonces siempre a hoy empezar con su lectura bíblica de inmediato. Antes de acostarse, de repente leer una porción esta tarde o temprano en la mañana, deje su Biblia abierta donde le toca leer, y al volver a casa en la noche de repente terminar su lectura bíblica. Marque su lectura bíblica. Si usted tiene su Biblia, le sugiero, estamos en 2016, por cada capítulo que usted lea, ponga allí el 6 delante del capítulo como un recordatorio que usted lo leyó, obviamente, el 2016. Y al final, usted va a ver su Biblia con 6, con 7, quizás hasta con 8 si ya leyó toda. Entonces, disciplínese para poder estudiar toda la Biblia. Es una muy buena meta, sea en un año o 2 o 3, pero le invito a leer toda la Biblia. Vamos a Juan 21, por favor, versículo 15. Antes de leerlo, hay que recordar lo que ocurrió, lo que vimos la semana pasada. Recuerde usted que Pedro negó a Cristo 3 veces. Luego Jesús murió, resucitó, y cuando Él resucita se aparece a los discípulos en más de una ocasión. Es en una de estas ocasiones entonces cuando el domingo pasado vimos, se fueron a pescar 7 de los discípulos, y dice la Biblia, el domingo pasado vimos, no pescaron nada. Jesús les dice desde la orilla, echen la red a la derecha. Entonces todavía no lo reconocen, está en la orilla como a 100 metros, y sacaron 153 peces y la red estaba por romperse. Entonces allí lo reconoce Juan el apóstol y dice, es el Señor. Pedro se viste, se tira al agua y nadando llega a la orilla, y antes de que lleguen con los peces, Jesús ya los estaba esperando con un pez preparado entonces sobre las brasas. Quiero decirte esto entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está queriendo entonces restablecer a la comunión, al compañerismo a los discípulos, y específicamente, como veremos ahora, quiere aclararle a Pedro entonces que ha sido perdonado y está restaurado, listo para que Pedro obedezca, cumpla con la responsabilidad que le va a dar Jesús de guiar al rebaño, predicar, enseñar, apacentar al rebaño de Dios. Quiero hablarte acerca de eso, la obediencia. Recuerda, Pedro está a punto de obedecer, pero Jesús le va a recordar que la obediencia requiere ciertos ingredientes. La obediencia no es un acto mecánico en el que una persona decide hacer lo que Dios ordena porque ya pues hay que hacerlo. No es ese tipo de obediencia la que el Señor espera de nosotros. No es una obediencia llena de enojo, una obediencia llena de frustración la que Él espera. Dios quiere una obediencia particular. Dios quiere una obediencia que brota del corazón, una obediencia amorosa, una obediencia enfocada. Cosas que vamos a ver ahora. Por eso, para empezar, una persona que no obedece siempre tendrá problemas. Una persona que no obedece, una persona cuya vida está hecha pedazos, está llena de grietas, a punto de derrumbarse, es la de una persona que rehúsa obedecer. Puedes preguntar a la mayoría de personas aquí, nuestra vida se empezó a ordenar el día que empezamos a obedecer. No es que desaparecieron nuestros problemas, pero obviamente Dios obró a través de nuestra obediencia. Entonces empezamos obedeciendo muchas cosas, quizás en un principio sin entender. Empezamos obedeciendo y personas empezaron a decir, quizás, creo que estás exagerando. Otros decían, parece que estás cambiando. Pero la obediencia fue el primer paso. Pero ahora, un cristiano no solamente es alguien que obedece, sino que obedece, pero obedece estando bien con Dios. Es una persona que obedece, pero obedece amando a Dios. Una persona que obedece, pero totalmente enfocada en Dios. No las personas alrededor de él y aquel. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no el otro? ¿Has visto a tus hijos cuando les pides hacer algo? Ya lo hice. ¿Pero por qué a mí? ¿Me toca a mí de nuevo? ¿Pero y cuándo le va a tocar a mi hermano, a mi hermana? ¿Has visto cómo obedecen así los hijos? Y la clásica frase de la mamá y a veces del papá. O sea que si él salta del segundo piso, tú también, ¿no es cierto? Pero igual
pedimos de ellos y esperamos de ellos obediencia. Pero has visto cómo a veces quieren esquivar la obediencia porque según ellos no les toca, pero es injusto. Ahora bien, voy a hablarte de la obediencia a Dios, y requiere ciertos ingredientes. La obediencia no es solo obediencia, es obediencia y algo más, como vamos a ver ahora a partir de Juan 21, versículo 15. Leemos, por favor. Dice: cuando hubieron comido, un ratito, después de haber comido, Jesús, repito, preparó un pez, estaba ahí sobre las brasas. Luego llegaron los discípulos con los peces que sacaron. Cuando Jesús les dijo: tiren la red, ellos creyeron, obedecieron. La obediencia trae bendición. Tiraron la red a un costado como Jesús dijo, al lado que Jesús dijo, y sacaron peces. La obediencia es un asunto de confianza en Dios. Cuando tú obedeces y dices: voy a hacer lo que Dios dice, pero ¿y qué va a pasar después? Confía en Dios. La confianza en Dios debe alimentar nuestra obediencia a Dios. Nosotros confiamos y hacemos lo que Él dice porque confiamos que Él va a obrar a través de nuestra obediencia, enseñando a hermanos en sus casas, discipulando, explicando los primeros pasos de la fe. Una de las cosas que le recordamos es la siguiente: obediencia produce más obediencia. La obediencia te da el poder para seguir obedeciendo otra vez y otra vez y otra vez. Ejercita tus músculos espirituales que han estado letargados por mucho tiempo, porque quizás por mucho tiempo no has querido obedecer o no tenías interés en hacerlo. Así que en un principio espero usted algún tipo de calambre espiritual, porque no estaba usted acostumbrada. Usualmente tal vez el domingo usted lo usaba para otras cosas. Tal vez temprano en la mañana despertaba y lo primero que hacía era agarrar el celular o el control remoto, pero ahora agarra usted su Biblia. Puede ver, hay cosas que están cambiando, pero eso es un asunto de obediencia. Ahora, en el creyente hay interés en obedecer. En la persona que sabe que ha sido salvada por la sangre de Cristo, porque te salvas por la sangre de Cristo y no por tus obras o tu dinero o tu propia sangre. No te salvas por tu sudor, te salvas por la fe en Jesucristo. Él es el Salvador. Él murió en la cruz, no una religión. Él es el Salvador. Ahora que has sido salvado, hay un deseo de obedecer, y cada vez que tú obedeces, entonces estás junto con tu obediencia alimentando una fuente de poder espiritual para seguir obedeciendo. Entonces empieza a obedecer poco a poco, pero empieza a obedecer cada vez un poco más y tendrá más deseo de obedecer, ganas de obedecer. Entonces, pero esa obediencia tiene que ir acompañada de comunión con Dios, compañerismo. Recuerde usted, le preguntaba la semana pasada que en el famoso Padre Nuestro, ¿qué viene primero? Viene primero: perdónanos nuestras deudas, y después viene el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O primero viene el pan nuestro, dánoslo hoy, y después viene: perdónanos nuestras deudas. ¿Qué viene primero? ¿Recuerda usted? ¿Qué viene primero? Dígalo, ¿qué viene primero? El pan nuestro. Y luego dice: perdónanos. ¿Te das cuenta? Dios es tan fiel que provee muchas veces para lo que necesitamos, aunque aún no hemos arreglado algunas cosas. Perdónanos nuestros pecados. Aquí vemos que antes de arreglar con Pedro y restaurarlo, come con él. Jesús toma la iniciativa. ¿Sabes que para estar bien con Dios, Él está más interesado en estarlo que quizás tú? Para estar bien con Dios, ¿tú crees que Él está enojado? No me hables, no quiero nada contigo, estoy molesto, pero Señor, no. Él toma la iniciativa. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que te busca en Jesucristo. El Dios de la Biblia es el que te busca primero, te ama primero, enviando a personas para hablarte de Cristo, para enseñarte la Biblia. Y no está la fórmula en la persona, está en la palabra de Dios, en la persona de Cristo, de quien te hablamos. Entonces, Él toma la iniciativa. Él nos buscó, Él vino a buscar, Él vino a salvarte. Él toma la iniciativa. Y para la comunión y el compañerismo, esposos, aquí está un ejemplo de Cristo, el esposo de la iglesia. Él toma la iniciativa, Él da el ejemplo y dice: yo voy a arreglar, yo voy a estar bien con Él, no lo dejo tranquilo hasta que Él esté bien. Él te ama tanto que no te suelta. Dice: debes estar bien, eres tú el que se aleja. Él busca a Pedro, él está en la orilla y le dice: ¿tienen algo de comer? Como no han pescado toda la noche, dice: no.
Entonces tira la red a la derecha, y cuando le sacan peces, Juan lo reconoce, Pedro viene, los espera con la comida, el pan nuestro, los espera con el alimento, y después que comen, símbolo de comunión, de compañerismo, porque no es solo una comida. Comer entre el judío era un sinónimo de comunión en un tiempo especial. Versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: mira la orden, apacienta mis corderos. ¿A qué se compara la iglesia? ¿A qué se compara la iglesia? ¿A qué se nos compara? A corderos, a ovejas. Somos un rebaño. ¿Quién es el buen pastor? Es Jesucristo. Jesucristo es el pastor. En el Antiguo Testamento, o aún ahora, los corderos mueren por el pastor, su carne para alimentar, su piel para vestir. Pero en Cristo, el buen pastor da su vida por las ovejas. Él murió por ti, murió por tus pecados. Ahora Él quiere tener compañerismo y usa a personas como a Pedro, a quien le dice: apacienta, cuida, alimenta. El rol de Pedro, el rol de los apóstoles, el rol de los pastores es alimentar espiritualmente al rebaño, es apacienta. Es decir, un pastor es más que inútil si hace cualquier cosa menos enseñar la palabra de Dios. No está cumpliendo con su rol, sino está animando y alentando a los creyentes a vivir según la palabra de Dios. Que el alimento que tú necesitas es espiritual, prioritariamente. Porque si tú tienes solo el material, sin el alimento espiritual, te conviertes o puedes llegar a convertirte en alguien muy presumido, jactancioso, alguien que hace alarde de lo que obtiene o consigue. El alimento espiritual es esencial, es fundamental. Cuando tienes problemas, cuando enfrentas tentaciones, es esencial. Cuando viene abundancia, cuando viene escasez. Entonces, Jesús le va a dar una tarea a Pedro que él debe obedecer. Apacienta. Pero antes de que haga esto, comieron juntos. La obediencia debe ir acompañada de comunión, compañerismo. Señor, te obedezco, pero te obedezco porque estoy bien. Yo te digo cómo obedece una persona que piensa que se salva por obras, piensa que vive mal, pero si hace algo bien, ya estamos bien. No, debes apartarte del pecado. Tus obras malas no son borradas con tus obras buenas. Debes estar bien conmigo. Pedro, yo te voy a dejar algo, te voy a dejar un encarguito, pero Pedro, estamos bien, ¿no es cierto? Así se obedece a Dios, en comunión con Dios. Un servicio a Dios dado con una vida de desobediencia, de pecado o con pecados ocultos, ¿crees que lo va a aceptar Dios? Dios espera que estés bien con Él. Comunión, compañerismo, hemos comido juntos. Debes estar bien con Él. Tus pecados deben ser confesados, arreglados, si vas a obedecer. ¿Cómo vas a obedecer? Entonces, o obedeces el domingo, pero desobedeces el lunes a sábado. No, debe haber comunión con Dios cada día, todos los días, todo el tiempo. Y estar siempre con las cuentas al día con Dios. Las cuentas claras, pero al día. ¿Hay comunión entre tú y Dios o hay un pecado que no has soltado? Hay un pecado que no quieres soltar. Hay un pecado que te agarra y te suelta y cedes. Pues bien, ¿cómo vas a obedecer sin estar bien con Dios? Él espera una obediencia pero en comunión. Número 2, Él espera una obediencia pero con amor. Mira lo que le dice: ¿me amas? ¿Me amas? Luego le dice: apacienta mis corderos. Te digo esto, es posible obedecer sin estar bien con Dios. Solamente la fachada. Te digo la segunda cosa, es posible obedecer sin amor a Dios. En Lucas 18 encontramos un caso. Un fariseo, un religioso, y un publicano, un cobrador de impuestos aprovechado, van a orar a Dios. Y mira lo que dice, Lucas 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Este hombre, mira cómo oraba: te doy gracias porque soy superior, te doy gracias porque soy mejor que todos los demás. Mira, así no se ora, hermano. Y aquí puedes ver un ejemplo de eso, y dice: te doy gracias. O sea, como que le está atribuyendo el mérito a Dios. Dice un ratito, dice la Biblia que este hombre oraba consigo mismo, no oraba con Dios.
Mencionaba a Dios, pero no oraba con Dios. Hay muchas personas que oran y pueden mencionar a Dios, pero no están dirigiéndose a Dios. Y dice el versículo 12, mira lo que hace, versículo 12, ayuno y 2 veces a la semana. Y luego dice, doy diezmos de todo lo que gano. Tal vez tú dices, pastor, como no quiero ser como ese fariseo, ni ayuno ni diezmo. No, un ratito, hermano. ¿Qué es lo que está reprendiendo Jesús en esta persona? Que haga cosas sin amor a Dios y amor a su prójimo. Lo que es posible, hermano. Yo te digo, hermano, es posible obedecer sin amor. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y tú sabes que se lo va a decir 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Entonces Jesús le dice 3 veces, ¿me amas? Entonces eso haría que él, número 1, sepa, ha sido restaurado. Y tú sabes que más adelante no volvió a ocurrir. Pues bien, cuando dice, ¿me amas? Está cerciorándose. Pedro, es la pregunta más importante que quiero que sepas. Si me amas. Mira, Pedro, has estudiado en el mejor seminario cristiano que puede existir sobre la tierra, Jesús. Has estado conmigo por 3 años, has llevado clases intensivas, mañana, tarde y noche. Pedro sabe un montón de Biblia, no te quepa la menor duda. No le dijo, eres un ortodoxo, tienes una doctrina apropiadamente correcta. No le dice eso, le dice, ¿me amas? ¿Se lo dice a quién? Se lo dice al mismísimo Pedro. Así que, si Pedro, con todo lo que sabía de Biblia, a Jesús le dice, ¿me amas? Esa pregunta es pertinente para ti. ¿Tú lo amas? No amas a quien no conoces. Primero debes conocerlo, conocer qué es lo que es Él. Él es Dios, Dios hecho carne, el Hijo de Dios, la vida eterna. Pero, ¿me amas? Es lo que Él dice. Esa pregunta también es oportuna para ti. ¿Tu obediencia brota de un amor intenso hacia Dios? Mira que Pedro no solamente sabía un montón de Biblia. Pedro era el más abnegado, él era muy abnegado. Él dijo que lo habían dejado todo por seguirlo. Entonces, no está entera de juicio su abnegación. Pero Jesús no le dice a Pedro, Pedro, ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo? No le dice eso. Le dice, ¿me amas? Porque, Pedro, yo quiero que me obedezcas, pero antes, ¿me amas? Tu obediencia debe ir acompañada con amor. Debe haber amor en las cosas que tú estás haciendo. Amor a Dios. ¿Qué te mueve? Amor. Mi amor a Dios, mi afecto hacia Él es mayor que a cualquier otra persona. Él dijo, si amas a padre o madre más que a mí, no eres digno de mí. O sea, lo que te mueve es el amor. Si tú preguntas a alguien aquí, ¿por qué usted no hace algunas cosas? Te respondemos simplemente por amor a nuestro Señor. Esa es la respuesta. Pedro no solamente sabe un montón de Biblia, ha sacrificado muchas cosas. Date cuenta entonces que Pedro era el líder del grupo, es teológicamente correcto, es dedicado. Él hizo muchas cosas, pero Jesús le dice, no le dice, ¿cuánta fe tienes, Pedro? No le dice eso, le dice, ¿me amas? Entonces, quiero preguntarte lo mismo a ti en esta mañana, hermano. Si estás obedeciendo a Dios, pero con amor, no es una obediencia fría, mecánica, robótica, sino que brota de un afecto de amor a Dios, porque sabes quién es Él, porque Él es digno de tu obediencia. Mira Juan capítulo 21, por favor, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, ¿qué le dijo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. En un momento le dijo, apacenta mis corderos. Ahora le dice, pastorea mis ovejas. Esto es lo que te va a decir cada pastor. No son nuestras ovejas, son las ovejas de Cristo, lo cual nos exige a nosotros mayor cuidado. Es que Jesús dice, apacienta no tus ovejas, dice mis, porque le pertenecen a Él. ¿Sabes por qué perteneces a Cristo? Pertenecemos a Cristo porque con su sangre Él nos ha comprado. Entonces, tu dueño es Cristo. Si tú dices entonces, sí, Él es mi dueño, entonces obedece. Él es tu amo. ¿Por qué le llamas Señor, Señor y no haces lo que Él dice? El cristiano no es teórico. Dice, eres mi Señor, significa la palabra mi amo. Él manda entonces, pastorea mis ovejas, somos de Él, son suyas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué me preguntas 3 veces? ¿Estás dudando? Cuando tú le preguntas algo varias veces a alguien, ¿para qué lo haces? ¿Será para que lo recuerde?
¿Será para que se examine? ¿Será para que la lección no sea olvidada? ¿Le has dicho alguna vez a uno de tus hijos, corre a comprar esto? Y dice, ya, pero no te vas a olvidar, 1 kilo, ¿ah? Ya nomás. Y de la puerta, no te olvides, ¿ah? Ya. Y luego un mensaje de texto, no te olvides, ¿ah? Y le mandas. Y cuando viene, les pide 1 kilo de arroz y te trae medio kilo de azúcar. O llega a la tienda y dice, ¿a qué vine? Yo recuerdo los seminaristas a veces iban a comprar cosas para la comida en el seminario, y recuerdo uno de ellos llamando desde la tienda misma, ¿qué me dijo usted que compre? O sea, llegó a la tienda y no sabía ni para qué, o sea, tenía el dinero en la mano, tenía todo, pero no sabía ni por qué estaba allí. Entonces, por eso a veces decimos, hay que recordarle, pero también la pregunta que hizo Cristo era para que él mismo se examine. Hermano, Dios quiere que tú mismo te evalúes. Y a la luz de la palabra de Dios, las palabras de Cristo, debes hacerlo, no solas, con la palabra de Dios, y decir, vivo conforme a esto, pienso conforme a esto. Entonces cuando le dice la tercera vez, ¿me amas?, dice, se entristeció de que le dijese la tercera vez, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le dice 3 veces, ¿me amas? No incluyó Jesús ningún otro punto en su pregunta. O quizás condensó todo lo demás en esta única pregunta, ¿me amas? Aprendamos de este hecho que una cosa es necesaria: el amor a Jesús es el punto vital y esencial que hay que considerar al obedecer. El Señor hizo esta pregunta 3 veces para enfatizar que tiene una importancia de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Contiene todo lo demás. Y por lo tanto quería insistir en ella, Jesús, una y otra vez. Cuando vayas a autoexaminarte, mira fundamentalmente tu corazón. Haz un análisis exhaustivo de tu amor. ¿Amas realmente a Jesús? ¿Te encuentras vinculado con su persona? Una triple negación exigía una triple confesión. Y la tristeza que Pedro había causado fue traída a su memoria justamente por la tristeza que sentía ahora. ¿Cómo te sentirías ante tal pregunta, hermano? ¿Cómo te sentirías? ¿No serías sacudido por esa pregunta? ¿No comenzarías a temblar lleno de vergüenza? ¿Considerarías quizás una docena de razones acerca del por qué esa pregunta se te ha hecho? Si el Señor la repitiera 3 veces y en cada una de esas te la hiciera a ti, ¿no empezarías a buscar en tu corazón? No te olvides, hermano, entonces, el amor hacia la persona de Cristo puede no existir en nuestros corazones. Es posible, hermano, repito, hermano, es posible obediencia sin amor, pero es imposible amor sin obediencia. Por eso Él quiere saber en Pedro y le dice, ¿me amas? Y es lo primero que le dice. 3 veces le dice, ¿me amas? No le dice, niño malo, muchacho malcriado, mira lo que has hecho, ni más. No le dice eso, le dice, ¿me amas? La obediencia entonces debe ir acompañada de amor. El amor va a producir obediencia. Entonces, el más elevado oficio dentro de la iglesia hizo, tal vez tú piensas, ¿haría innecesaria esta pregunta? Mira quién es Pedro, el apóstol. Mira quién es Pedro, el bocón, el líder de los 12, el que siempre tenía respuestas. Mira quién es Pedro. Pero Jesús dice, no importa, igual nomás le voy a preguntar, ¿me amas? Así que si a Pedro se le hizo la pregunta, a ti, con todos los años de creyente que tienes, también debes hacerte la pregunta. ¿Le estás, como pastor, quiere ver mi tarjeta? ¿Quiere ver lo que hago? ¿Quiere ver lo que doy? ¿Quiere ver cómo vivo una semana? ¿Quiere ver a cuántos busco? ¿A cuántos testifico? No le hemos preguntado eso. Le estamos preguntando, ¿le amas? ¿Le amas? Estamos preguntando de eso. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? Si supieras todo lo que he sacrificado. Estoy a veces discutiendo con mi familia por venir a la iglesia. Se opone mi familia a que yo le sirva, haga esto. No. Le estoy preguntando, como Jesús le pregunta a Pedro, esa pregunta también es para usted. ¿Usted ama al Señor? Pues bien, una persona como Pedro, si merecía esa pregunta, nosotros también necesitamos hacerla de cuando en cuando. Dice un poco más adelante, miren por favor el versículo 18, dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá, te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y dicho esto, añadió: sígueme. Mira, por favor, lo que Jesús está diciendo entonces: cuando seas viejo, extenderás los brazos. Es una muerte de crucifixión. La tradición dice que Pedro murió crucificado y se consideraba tan indigno de morir como su Señor que pidió ser crucificado cabeza abajo. El hecho de otro te ceñirá significa que estaba desnudo. La crucifixión, la persona crucificada es desnuda antes de ser crucificada. Entonces, si Juan escribió este evangelio, ya cuando Pedro había muerto, estaba describiendo entonces y explicando algo a sus lectores. Pero le dice: sígueme. Entonces, pero recuerda esto, hermano. Entonces, si tú vas a obedecer a Dios, debes hacerlo estando bien con Él. No pienses entonces que, bueno, me porté mal ayer, pero hoy leí mi Biblia. Hace 2 días me grité a mi esposa, pero hoy. No, hermano, no se obedece así, sino en comunión con Dios. Se obedece con amor a Dios. Mira Juan 14:15. Dice Juan 14:15: si me amáis, mira lo que dice: guardad mis mandamientos. ¿Quién es el que le ama? El que guarda sus mandamientos. Voy a ponerlo al revés. ¿Quién es el que guarda sus mandamientos? Es el que le ama. Te dije, hermano, es posible obedecer sin amor, pero es imposible amar y no obedecer. Donde hay amor genuino a Dios, va a haber obediencia. Lo que tú necesitas cultivar es tu amor a Dios a través de la palabra de Dios. Señor, perdóname, pero aparte de mis pecados, perdóname por no amarte más. Esa revisión de esta oración, ayúdame, Señor, a amarte más. Porque cuando abunda el amor, va a abundar la obediencia. Que tu falta de obediencia es muy probablemente tu falta de amor. No, yo lo amo. Mira lo que dijo Cristo: si me amas, vas a guardar mis mandamientos. No está diciendo: ya voy a obedecer, no, ya voy a obedecer, ya ahí está mi amor. Imagínate al esposo que llega a la casa: ya, pues toma para la comida, ya, toma para la semana, ya, pues ya. ¿Qué va a decir esa esposa? Es posible hacer eso, pero si hay amor, el hombre va a querer proveer, el hombre va a querer dar. Mira por favor Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, vendremos a Él. El que me ama, dice, mi palabra guardará. 24. El que no me ama, mira esta parte, no guarda mis palabras. ¿Te das cuenta cuál es el problema? ¿Por qué no obedece a la gente? Porque no le ama. Entonces, el amor es esencial para la obediencia. Una persona que obedece sin amor, un día va a dejar de obedecer. Pero una persona que tiene amor va a querer seguir obedeciendo. Y más, y más, y más. La obediencia debe ir acompañada de amor, de un afecto a Dios que está sobre cualquier otro afecto. ¿Y sabes por qué le amamos? 1 Juan 4:19. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién amó primero? ¿Quién amó a quién primero? Él nos amó primero. Luego dice 1 Corintios 2:19: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Este versículo está diciendo que el que le ama es el creyente, y el creyente entiende cosas, ve cosas que un no creyente no ve. Si tú no puedes ver sobre su amor, sus bendiciones, la vida que te ofrece Cristo, totalmente diferente a una vida sin Él, es que no has nacido de nuevo. El creyente ya puede ver y entender estas cosas. Mira 1 Corintios 16:22. 1 Corintios 16:22, ¿listo? Dice: el que no amare al Señor Jesucristo, mira lo que dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea, ¿qué es anatema? Bajo maldición, condenado. Luego dice: el Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo. Es por eso que el cristiano es alguien que ama a Cristo más que a cualquier otra cosa o persona. Si alguien ama a algo o a alguien fuera de Cristo, no es cristiano. El cristiano es alguien que le ama a Él. Mira Juan 21, por favor, versículo 20. Volviéndose Pedro, Juan 21:20. Vamos a terminar con estos versículos y el final del libro. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, más o menos lo que ocurre es esto. Rolando, venga un ratito. Vamos a ver esto. Entonces vamos a hacer de Pedro. Ven Rolando, tenga miedo, Rolando. Entonces, Rolando empieza a avanzar. Ponte acá Rolando, por favor, mirando hacia allá. Ahí nomás, Rolando. Irving, ponte acá, por favor. Entonces, lo que está diciendo Cristo es esto. Hace un momento dijo: sígueme.
Entonces Cristo va adelante, detrás está yendo Pedro. Pero dice el versículo 20, volviéndose Pedro, a ver, vuélvete Pedro, que tuvo que mirar atrás. Tuvo que mirar atrás para mirar a quién. Mirar al discípulo a quien amaba a Jesús, o sea, el apóstol Juan. Ahora Juan, mirando hacia allá pues también, mirando a Pedro. Pedro, mirando hacia adelante por favor. Bien, ahora, entonces lo que ocurre es esto. Ahora le dice, sígueme. Entonces él mira hacia atrás, Pedro, y lo ve a Juan. Entonces Pedro le hace una pregunta a Jesús. Mira por favor el versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, mira que le dijo, Señor, mira, ¿y qué de este? Mira cómo le habla, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Entonces le dice, Señor, pero él está siguiendo a Jesús, él está obedeciendo a Jesús. Pero él gira para poder ver quién está detrás. Él tuvo que mirar atrás. A ver, gira por favor. Por un momento tuvo que dejar de mirar a Cristo para mirar al que venía detrás. ¿Sabes lo que le responde Jesús? Lee el versículo. ¿Qué de este? Y mira 22. Jesús le dijo, si quiero que él, o sea Juan, aquí, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Luego le dice, sígueme tú. O sea, traducción, Pedro, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Si quiero que él quede hasta que yo venga. Más adelante dice que de aquí se corrió la voz de que muchos pensaban por eso que Juan no iba a morir. Pero Jesús no dijo que él no iba a morir. Solamente le estaba diciendo, si tú me vas a obedecer, tienes que obedecerme enfocado. O sea, tú me miras a mí. ¿Cuántas personas obedecen? Pero tú, como los hermanos en la casa. Pero yo ya limpié, ya, pero le toca a ella, pues pero Noelia, no, le toca a Carol, no, pero Ángela, a mí, yo quiero, un ratito. Si es así, o sea, Dios dice, tú no puedes estar mirando a otras personas. Lo que dice Él entonces es, sígueme tú. O sea, si tú te estás fijando en otros, es muy fácil que, no viene Lalo, no voy, no viene Miguel Díaz, no, yo tampoco voy a la iglesia, pues total, sí, un ratito. ¿Qué a ti? El creyente entiende que su mirada no está puesta en el que está detrás, sino en aquel, con A mayúscula, que está delante. Él es tu modelo a seguir. Por eso, hermano, no te puedes desalentar de obedecerle. En algún momento personas van a poder fallar. Algunos se levantan, algunos no a veces. Pero tú tienes que seguir. Y nos da mucha tristeza que gente pueda dar marcha atrás, y estar. Y oramos por ellos y les amamos. Pero vamos a seguir. ¿Por qué? Nuestra mirada puesta en Cristo. En Colosenses 3 dice, poner la mira en las cosas de arriba. En Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Es decir, tu confianza. La confianza de tu recompensa, tu bendición, tu fortaleza, viene de Él. Tal vez tu cónyuge no viene a la iglesia, tus padres no quieren nada con Cristo. Entonces, eso no es excusa para que tú des marcha atrás. Tu mirada está puesta en Él. La obediencia debe ser enfocada solo en Él. Porque estás mirando a un lado, mirando atrás, mirando a cómo era antes, y estás así, ya perdiste el rumbo, te vas a caer, compadre. Mira adelante, mira por dónde vas. Así se obedece, con enfoque. Un hombre celoso de Dios, fervoroso. Una mujer de espíritu muy fervoroso hacia Dios. Una mujer que está enfocada en Dios. Y dice, solo quiero complacer a mi Señor. Así se obedece. ¿Puedes verlo? Luego dice que todas las cosas que hizo Cristo no cabrían en todos los libros que hay en el mundo. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Llena los espacios, por favor. Dando una obediencia superior. Número 1, primer espacio, la mejor obediencia es una obediencia llena de comunión. Se obedece a Dios pero en comunión, estando bien con Dios, no lo olvides. Número 2, la mejor obediencia es una obediencia llena de amor. ¿Me amas? Es una obediencia llena de amor a Dios. Por eso, yo te animo, al abrir tu Biblia en la mañana estás cultivando tu amor a Dios. Al venir a la iglesia estás cultivando tu amor a Dios. Número 3, la mejor obediencia es una obediencia llena de enfoque. Quisiera servir a Dios y que otros se involucren, pero si no, voy a seguir. ¿Por qué? Porque Él es
Él es Dios, o sea, Él es todo lo que necesitamos. Él satisface la sed de mi alma, Él trae paz a mi corazón en formas que nadie más podría hacerlo. Así se obedece a Dios. Tal vez te apena cosas que ocurran en casa, gente que amas, un día quieren y luego no, y un día están animados y luego no, pero tienes que seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque en realidad Él es digno de eso, es lo que tú necesitas. Así se obedece a Dios. Hermano, insisto, es posible amar a Dios, obedecerle y no amarle. Obedecerle y estar distraído en un millón de cosas y después dejar de hacerlo. Es posible obedecerle y no estar bien con Él, tener pendientes. Así no se obedece a Dios. Obedezcamos a Dios en forma completa. Vamos a orar.